Bueno, el día de hoy tenemos invitados. Está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Jimena Escobedo, que es la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, también de la Secretaría de Economía. Siéntense, por favor. Y tenemos de invitados al maestro Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones; el maestro Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; el maestro Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga; la doctora Virginia Olalde, directora ejecutiva de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo; y Elías Dib, presidente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM. Nos va a hacer el secretario de Economía, Marcelo, un anuncio de un programa que vamos a desarrollar para la sustitución del autotransporte de carga en México, lo cual, además de aumentar la producción de vehículos de carga, que es muy importante, pues nos ayuda a reducir contaminantes y a mejorar las condiciones del autotransporte de carga en nuestro país. Un programa muy importante. Previo a ello, vamos a tener un rápido enlace con Abraham Carro y 100 ciudades del país por el Mundial Social con el Instituto Mexicano de la Juventud, y después otro muy rápido con Zoé Robledo, que hoy empieza el fútbol sin correr para los adultos mayores, para las y los adultos mayores como yo, el fútbol sin correr. Bueno, vamos muy rápido con Abraham y luego con Zoé rapidísimo y luego hacemos el anuncio. Abraham primero. No se te escucha, Abraham. Está con la maestra Delfina en el Estado de México y con Gabriela Cuevas, la coordinadora de la organización del Mundial, y con el presidente municipal de Naucalpan, es el que está ahí, ¿no? Listo, muy buenos días, presidenta, doctora, muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos de estar aquí en Naucalpan para dar inicio a esta jornada nacional en donde de manera simultánea miles de jóvenes estarán participando en todo el país. Nos acompaña para dar este banderazo nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina, y también nos acompaña nuestra compañera Gabriela Cuevas. Además, agradecemos mucho la presencia del presidente municipal Isaac Montoya, que nos abrió las puertas aquí en Naucalpan. Y listo, le doy la palabra a ellas para que puedan saludarla. Muy buenos días, presidenta, amigos, amigas. Estamos en la Prepa 24, Naucalpan, en el Estado de México, para celebrar, dar el banderazo a la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas en el marco del Mundial Social. Aquí hay que decirlo con mucho orgullo, 700,000 jóvenes ya se inscribieron a participar en 95,000 equipos, en las 32 entidades, un mundial de todo México. Hoy se llevará a cabo esta jornada a partir del liderazgo del Instituto Mexicano de la Juventud, el evento más grande, el más numeroso de todo el Mundial Social. Estamos aprovechando ya muchas de las canchas que se han recuperado, pero por supuesto vamos por más. Por supuesto que hay que decirlo y aprovecho el anuncio, presidenta, y es a recordarles sobre todo a las jóvenes de 16 a 25 años, hoy en esta jornada nacional que incluye dominadas, es momento de aprender, de practicar, pero sobre todo de mandar su video para participar y ganar el boleto de nuestra presidenta en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA del 11 de junio. Presidenta, buenos días. Pues, ¿qué le puedo decir? Súper contentísimos aquí en el Estado de México, recibiendo de verdad esta jornada con mucho gusto,
con mucha alegría, sobre todo por nuestros jóvenes, decirles que estamos preparados, que vamos a estar trabajando en más de 680 puntos en los 125 municipios y que agradezco mucho aquí a nuestro compañero Abraham, a Gaby, a nuestro compañero de Injuve, a nuestro presidente municipal. Muchísimas gracias porque es, como usted siempre nos los ha mostrado, un trabajo en equipo. Y vamos con todo y vamos a seguir recuperando espacios porque esa es la intención que tiene usted como gobernante, como nuestra presidenta de la República, trabajar por nuestros jóvenes, que es el mayor tesoro que tenemos en nuestra sociedad. Y desde aquí del Estado de México le mandamos de verdad un caluroso abrazo, como siempre lo hacemos. ¡Viva nuestra presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo! Muchas gracias. Gracias, Silvina. Bueno, ahí se ven. En todos lados. No, ahí se ven con Delfina, no me malinterpreten. Ahí se ven todos los jóvenes que están en los distintos lugares de la República. No, ustedes son algo especial. Felicidades a todos y a todas. Vamos con Zoé Robledo. 700,000 jóvenes participando hoy en el Mundial Social. Zoé. También está Rommel. Estamos aquí en la unidad deportiva claro, del IMSS, en la unidad de Independencia, aquí en la Ciudad de México, con un ánimo enorme. Arriba, arriba, arriba. Nos acompaña la jefa de gobierno, la doctora Clara Brugada. También está aquí Rommel Pacheco, Rocío García del DIF. Y presidenta, está aquí con nosotros las pioneras, nuestras campeonas del Mundial Femenil, que se celebró aquí en la Ciudad de México en 1971 también. Y nos acompañan Natividad de este lado, nuestra capitana del equipo norte de esta modalidad de fútbol sin correr, Rogelio, del equipo Independencia. Esto como parte del Mundial Social, que empezó a rodar también en el Seguro Social, es una modalidad nueva, el fútbol sin correr, y surgió justamente como una forma, una alternativa segura para seguir practicando el deporte en personas adultas mayores. Déjenme contarles muy rápido cuáles son sus características, los jugadores, las jugadoras, porque son equipos mixtos, esa es una cosa diferente, deben de caminar en todo momento, cuando se corre se penaliza, la restricción también de la altura del balón, no vuela el balón, y lo más importante que se evite el contacto físico brusco, las entradas para evitar lesiones. Eso permite que personas adultas mayores sigan participando y ha sido un éxito, presidenta, en todo el país, estos equipos mixtos que juegan en dos categorías, la categoría plata entre 50 y 59 años y la categoría oro de 60 a 69 años. Y la primera edición de 50, Zoé, ¿cómo que adultos mayores de jóvenes, 50? muy jóvenes, de 50 y a 50 y más y en adelante, presidenta. Y la verdad que ha sido todo un éxito, no nos esperábamos tanta participación. Hay 313 equipos participando en los 32 estados de nuestro país, son más de 2,300 jugadores y algo bien importante, son más mujeres que hombres y al parecer meten más goles las mujeres que los hombres en esta modalidad. Si me permite, nos va a decir un mensaje Rommel y la jefa de gobierno. Adelante, Rommel. Muchas gracias, Zoé. Buenos días, presidenta, con su permiso. Yo encantado de hacer sinergia con el Seguro Social, traigo la chamarra bien puesta del seguro, yo inicié clavados en el seguro, saludo también a la jefa de gobierno, a Rocío, con los que estamos trabajando en sinergia, tenemos la Copa de Oro y rápidamente informar que entre la Copa Escolar y la Copa CONADE, ya el día de hoy se han sumado, han jugado y están participando más de 1 millón de niñas y niños con 85,000 equipos y que las finales nacionales van a ser en Jalisco, Puebla, Nayarit y Toluca y de ahí van a ir a la gran final que va a ser en Ciudad Universitaria. Y también, ¡eso! ¡Arriba el fútbol!
Aprovechar para también decirles que estamos en estas jornadas en los planteles, en las escuelas, en los cebetis, para promocionar esta gran dinámica que tiene usted de que niñas entre 16 y 25 años puedan llevarse el boleto y representar a México en la inauguración de fútbol. Así que chequen en dónde vamos a estar, ahí lo vamos a subir en las plataformas para que se inscriban, suban su video y se ganen ese boleto. Muchas gracias y muchas felicidades, por este gran torneo. Buenos días, presidenta. Buenos días. Saludo con mucho gusto todas estas acciones y actividades de esta convocatoria, no a un evento deportivo, sino al Mundial Social, como usted lo ha llamado, porque se trata de vivir este próximo Mundial jugando, generando una gran diversidad de acciones deportivas. Así que el día de hoy, gracias aquí a Zoé, a Rommel, a usted, al gobierno federal, en el corazón de la Unidad Independencia, que por cierto, la Unidad Independencia va a ser sede de uno de los festivales futboleros aquí en la Ciudad de México y también va a ser sede de una exposición de memoria, la ciudad que nunca ha dejado de jugar, en donde ya tenemos más de 600 objetos recordando el Mundial del 70, del 71 con las pioneras, también del 86 y próximamente del 2026. Así que esta ciudad, presidenta, le informo que de las 300 canchas rehabilitadas y construidas por la ciudad, ya tenemos listas 200. El gobierno de la ciudad este fin de semana empieza la inauguración de todas las hermosas canchas que se han construido a favor del pueblo. Queremos que el Mundial se viva en las calles, en los territorios, en las plazas y lo estamos logrando. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Clara. Felicidades y felicidades a todas y todos los que participan. O sea, Rommel, que si hay 1 millón de niñas y niños, hoy 700,000 jóvenes. ¿Y cuántos adultos jóvenes? Adultos jóvenes, 2,300. 2,300. Presidenta, más los otros torneos de futsal y en los otros torneos que estamos organizando, cerca de 10,000 jugadoras y jugadores en todo el país. Muchas gracias, Zoe. Mundial Social. Bueno, gracias. Buen día. Bueno, ahora sí, Marcelo, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Con su permiso, señora presidenta. Vamos a presentar el programa de atención inmediata para la protección a la industria de vehículos pesados. La que sigue, por favor. ¿Qué entendemos por vehículos pesados? Bueno, estamos hablando de los autobuses de transporte de pasajeros, los camiones de carga y los tractocamiones que vemos en todas las carreteras de México. En pocas palabras, estamos hablando de una de las columnas vertebrales de toda la economía de México. La que sigue, por favor. Vamos a hacer 4 cosas. Ahora esto lo voy a explicar, lo voy a ir explicando para que quede claro en qué consiste. Primero tenemos unos incentivos fiscales del Plan México que ha autorizado la presidenta Sheinbaum. Tenemos reactivación del esquema de garantías que ahora voy a platicar porque necesitamos ayudarle al hombre camión para que pueda adquirir un camión nuevo, porque son precios muy considerables y por eso se hace un esquema de garantías. Una nueva norma oficial mexicana sobre dispositivos de seguridad, porque nos pidió la presidenta que enfatizáramos la seguridad en toda la red carretera del país. Entonces, necesitamos una norma oficial que nos diga qué tienen que cumplir todos los vehículos que circulan, sean nuevos, sean usados, sean importados o producidos en México. Y necesitamos actualizar los precios estimados para la importación de vehículos pesados ya usados, porque ahí también hay una distorsión en el mercado que perjudica a la industria mexicana.
Esas son las 4 cosas que les voy a explicar el día de hoy. La que sigue, por favor. Ahora, ¿todo esto a quién beneficia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es la instrucción que tenemos de la presidenta? ¿Qué queremos lograr? En primer lugar, proteger el empleo y el ingreso de miles de familias mexicanas. Aquí estamos hablando más o menos de que esta industria, ahora vamos a escuchar a su representante, son alrededor de 200,000 personas que directamente trabajan en fabricación, bueno, diseño, fabricación, todas las agencias distribuidoras, proveedores, la proveeduría, que por cierto ha ido aumentando la proveeduría mexicana para ese tipo de vehículos, cada vez se hace más en México, también ahora les van a dar los datos. Entonces, el primer objetivo es proteger esta industria. El segundo, necesitamos fortalecer a los conductores y peatones del mismo rango de las 200,000 empleos, pues tenemos que proteger a quienes están en las carreteras y a los peatones en todo el país. Tenemos que lograr reducir las emisiones. ¿Por qué? Porque si no facilitamos que se renueven los vehículos, pues tenemos tecnologías muy antiguas. Y entre más antigua la tecnología, pues más contaminante es. Y finalmente, proteger a nuestra industria nacional frente a importación de vehículos usados que no tienen las reglas que les pedimos a la industria nacional. Esto es piso parejo, es lo que quiere decir. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué significa para cada uno de las mujeres u hombres camión? ¿Cómo funciona? El decreto que mencioné al principio otorga el incentivo de deducción inmediata para la compra de activos fijos. Se oye muy… pero quiere decir que si compras el vehículo nuevo, lo puedes descontar de los impuestos que pagas en el primer año. Es lo que quiere decir. De esta bolsa se van a destinar inmediatamente 2,000 millones de pesos por instrucciones de nuestra presidenta para incentivar la compra de vehículos pesados producidos o ensamblados en nuestro país y con eso cambiar vehículos antiguos. Es decir, facilitar que se puedan adquirir vehículos nuevos. En lugar de deducir esto, o sea, reducirlo de tus impuestos en 4 años, lo vas a poder hacer en 1 año, 2026. O sea, este año ya lo puedes hacer. ¿Esto qué significa? Voy a poner un ejemplo nada más para que… supongamos que un vehículo vale 3 millones de pesos. Compras el vehículo y si estás en este programa, puedes deducir, o sea, reducir, descontar de tus impuestos 2,580,000 pesos. Dicho de otro modo, compro el vehículo nuevo de 3 millones y en lo que tengo que pagar este año, puedo restar 2,580,000 pesos de lo que debo a Hacienda. Eso es el beneficio que tiene. Y yo creo que es una gran ayuda. Esto no se había hecho en mucho tiempo, pero la presidenta decidió que se hiciera ahora, por los objetivos que acabo de comentar. Nosotros tenemos que acompañar, la Secretaría de Economía tiene que acompañar todo este proceso para autorizar el incentivo fiscal. Ahora les digo cómo se hace. La que sigue, por favor. ¿Cómo se aplica? Bueno, primero hay que consultar los lineamientos para aplicar el decreto. Los puedes consultar. Aquí vienen todos los datos. 2, aquí viene el correo de contacto para mandar lo que es tu solicitud. Muy rápido. Y finalmente te avisamos si el Comité del Plan México, así se llama, está establecido en el decreto, ya te autorizó. Y entonces ya puedes hacer lo que acabo de decir, adquirir el vehículo nuevo y descontar tus impuestos, como dijimos. La que sigue, por favor. Las garantías, este ya es un programa que existe entre la Secretaría de Comunicaciones y Nacional Financiera, y esto es para favorecer a las personas camión y micro y pequeñas empresas transportistas. Esto es muy importante, porque nos pidió la presidenta que debe ser dirigido. Hagamos un esfuerzo muy grande para los que no han podido cambiar su camión. No porque no quieran, sino porque es mucho dinero. Entonces, este programa, lo que va a significar el programa de garantías es que lo podamos aplicar inmediatamente y ya tenemos 250 millones de pesos para empezar a trabajar y facilitarles el que puedan hacer lo que estoy explicando. La que sigue, por favor. La tercera, vamos a hacer la norma oficial mexicana sobre dispositivos de seguridad, que tiene que ver, es muy importante, cinturones y asientos, iluminación y controles, espejos, visión indirecta,
apoyo, cabezas e indicadores, lo vamos a trabajar con la Secretaría de Comunicaciones, así nos lo pidió la presidenta. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario este año para que las normas de seguridad mejoren también. O sea, vamos a apoyar a las personas que tienen estos vehículos y al mismo tiempo vamos a pedir que aumentemos la seguridad en todo lo que es la red carretera nacional con esta norma. Esta norma tengo que hacer pues todo lo que dispone la ley, inscribir el proyecto en el suplemento de la infraestructura de la calidad en mayo y vamos a trabajar para tener la norma lista como nos lo instruyó la presidenta. La que sigue, por favor. En cifras, ¿por qué es importante esta norma? Porque tenemos 30,000 accidentes anuales en los que participan vehículos pesados. Entonces, y emiten de 6 a 8 millones de toneladas de CO2 anualmente. Entonces, la norma, lo que busca esta nueva norma, es que se comercialicen unidades que no se comercialicen unidades que pongan en riesgo la seguridad de las personas y se reducirá el daño al medio ambiente. Ese es el beneficio que tiene esta norma, que también se pone en funcionamiento pues ya este año. Tenemos que trabajarlo rápido. La que sigue, por favor. Y finalmente, actualizar los precios estimados para vehículos usados que importamos, porque muchos de estos vehículos no cumplen las normas o están subvaluando los precios para no pagar impuestos. Entonces, lo que nos pidió la presidenta es que se haga piso parejo, que sí cumplan con las normas que los demás tienen que cumplir, si no tendríamos unas normas para unos y dejaríamos otros con otras normas. Esto es para que sean las mismas. La que sigue, por favor. Y creo que ya es la última, sí. Bueno, entonces, en resumen, el objetivo es apoyar a una industria de la que dependen 200,000 empleos en nuestro país. Segundo, darle la mano a las personas, llamamos mujeres, hombre, camión, para que puedan cambiar sus vehículos. Tenemos que apoyarles, ayudarles, porque es el momento de hacerlo. Tercer lugar, esto va de la mano con aumentar la seguridad en toda la red carretera, con esta norma nueva y en reducir las emisiones contaminantes. Este es el resumen. Tiene un monto inicial de 2,000 millones de pesos del Plan México, deducciones de impuestos, y 250 millones de inversión directa de Nacional Financiera para facilitar la adquisición de vehículos. Este es el paquete que nos pidió la presidenta preparar. Presidenta, pues, cumplida la instrucción. Gracias. ¿Alguien de ustedes quiere? Adelante. Gracias, presidente. Con su permiso, presidenta, secretario. Muy buenos días, presidenta Claudia Sheinbaum, secretario Marcelo Ebrard y a todos los miembros del Presidium y a todos los estimados medios de comunicación. Desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones ANPACT y a nombre de los líderes de las cámaras y asociaciones del sector, a quien saludo con mucho respeto, AMDA, ANTP, Canacar, Canapat y CONATRAM, reconocemos y agradecemos profundamente el anuncio del paquete de apoyos a la industria de autotransporte impulsado por el Gobierno de México que usted dirige, presidenta, y con el gran soporte de la Secretaría de Economía a través del secretario Marcelo Ebrard. Gracias también al secretario Edgar Amador y a su equipo, así como el área de industrias pesadas dentro de la Secretaría de Economía y las otras dependencias gubernamentales que apoyan este programa, como Nacional Financiera por medio de Roberto Lacerri. Este anuncio representa, en verdad, una decisión estratégica en beneficio del país y sobre todo de las y los mexicanos. El autotransporte es columna vertebral de nuestra economía. Más del 80%, y lo comentaba el secretario, de las mercancías y millones de personas se movilizan a lo largo de nuestro país con nuestros productos. De hecho, todas las industrias utilizan los vehículos pesados para mover bienes, suministros y personas. Por ello, modernizar la flota vehicular, la cual tiene, por cierto, 19 años en promedio de antigüedad, es una necesidad apremiante. Esta renovación de flota en vehículos pesados tiene impactos positivos profundos, entre ellos mejorar la seguridad vial al incorporar vehículos con tecnologías más avanzadas que protegen la vida de pasajeros,
peatones y conductores, reducir emisiones contaminantes y, por tanto, contribuir a la salud pública a través de una movilidad más amigable con el medio ambiente. Tercero, alienta el crecimiento del país al hacer más eficiente y productivo el autotransporte, con el mayor tiempo también y apoyo a las micro y pequeñas empresas, es decir, como lo mencionaba el secretario, al hombre y a la mujer, y ahora le denominamos nosotros a la familia camión, porque son familias completas involucradas en este proceso. Y sobre todo, el cuarto, impulsa una movilidad más incluyente que genera bienestar social, con un autotransporte más accesible, moderno y digno para todas y todos. Por ello, programas como el paquete de medidas de apoyo al sector autotransporte, como el que hoy se anuncia, son fundamentales, porque además de incentivar la renovación del parque vehicular, también fortalecen a la industria automotriz de vehículos de pasaje y carga que ya estamos establecidos en México, que generamos muchos empleos, 200,000, como lo mencionaba el secretario. Tenemos productos de calidad, tenemos inversión en el país y derrama económica y desarrollo regional. Asimismo, mediante el impulso al financiamiento a través de la Banca de Desarrollo Connacional Financiera, el ordenamiento de las importaciones de vehículos pesados, usados y el avance en las normas de seguridad, se fortalece un ecosistema más competitivo, seguro y sostenible con carácter social. En la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, que integra a las 15 empresas automotrices de vehículos pesados líderes a nivel global establecidas en México, reiteramos nuestro apoyo y compromiso con este paquete de medidas y, desde luego, el compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno federal para avanzar hacia un autotransporte hecho en México, como parte del Plan México, por supuesto, y que mueve a México con el trabajo de la mayor calidad e innovación de las trabajadoras y trabajadores de nuestro querido país. Quiero hacer un paréntesis aquí, importante explicar lo que representa la industria desde la perspectiva del contenido que tenemos regional y sobre todo que impacta al TEMEC. Del 64% del contenido regional que tenemos, el 14% es estrictamente mexicano. Y hay un plan que tenemos nosotros a través del Plan México para incrementar ese contenido. De acuerdo al TEMEC, en 2027 vamos a llegar al 70% de ese valor con 6 puntos porcentuales más. Actualmente cumplimos con el 64% y queremos desarrollar muchos proveeduría mexicana. Proveeduría niveles 2, niveles 3, que son importantes para nuestro país. Y por esto que comento, hoy se envía una señal muy clara. México apuesta por su industria y por este sector, por los empleos y la inversión que se atrae y que se mantienen en el país. Es decir, con este paquete de medidas se apuesta por el crecimiento y la prosperidad compartida. De nuevo, muchísimas gracias, presidenta Sheinbaum, y gracias, secretario Marcelo Ebrard, y a su equipo, y desde luego a todas las dependencias mencionadas e involucradas en todo este proceso. Seguiremos en conjunto con el Gobierno federal trabajando e invirtiendo en México. Muchas gracias, presidenta. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, si les parece, como siempre, hacemos preguntas sobre el tema, después despedimos a los invitados y luego hablamos de otros temas, si les parece. Sobre el tema, a ver, ya preguntaron mucho por acá. A ver, Carlos, que no has preguntado hace rato. Doctora, buen día. Tocayo. Buen día, Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Para el secretario Marcelo Ebrard, ¿desde cuándo no se hace una renovación de ese tamaño, de ese tipo de transporte? ¿En cuánto podría beneficiar al aumento de la capacidad de carga y también la capacidad de poder movilizar mercancías a la población? De inicio, por favor. Con su permiso, presidenta. Bueno, un programa con este alcance no se había hecho. O sea, no tiene presente en lo que va de este siglo. Porque es un paquete que tiene que ver con incentivos fiscales, normas de seguridad, precios de referencia, son muchas cosas al mismo tiempo que tienen como objetivo final el que puedas facilitarle a la industria competir en mejores condiciones. Por el otro lado,
de manera sustantiva, aumentar las condiciones de seguridad y reducir las emisiones a la atmósfera. Todo eso es el plan. El presente, yo diría, en cuanto a incentivos fiscales, pues te lo vas a encontrar por allá del 2017, hace ya casi 10 años, pero como paquete sí nos había dado. Estimamos, ahora arrancamos con 2,000 millones directos, que es el paquete de deducibilidad, y los 250 millones de Nafinsa lo vamos a multiplicar, estimamos, por 16, o sea, vamos a llegar más o menos a 4,000 millones. O sea, sumados son 6,000 millones de pesos para acelerar la renovación de nuestra planta vehicular. Ahora, también tiene un objetivo yo diría, social importante, porque ¿por qué tenemos 19 años la planta vehicular? Porque una buena parte no pueden cambiar sus autobuses o vehículos porque es muy caro. No te alcanza y luego vas al banco, no te prestan, porque pues no tienes las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos tardamos unos meses? Porque nos dijo la presidenta, no me traigan programas que no impliquen una mejora para la mujer del hombre camión. Tiene que haber una forma. Y pues al final del día, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, de Nacional Financiera, del secretario de Comunicaciones, nos pusimos a trabajar y bueno, pues ya encontramos esta vía, ¿no? Entonces, sí vamos a poder acelerar o llegar a ese objetivo, que es echarles una mano para que puedan renovar su planta vehicular. Entonces, en total, es algo así no se había hecho. En el caso de la tecnología que van a ocupar regularmente camiones, bueno, la doctora Sheinbaum fue jefa de gobierno, en el caso del Metrobús se ponía tecnología Euro 5 o Euro 4 en el tema de motores. ¿Cuál es el parámetro de inicio que van a tener esos camiones, este cambio? Bueno, no sé si la quieres contestar. Estamos en Euro 6 ya. Euro 6. O sea, lo más actualizado posible. Ese es y la norma de seguridad, pues la más estricta posible también. Compatible con otros países del mundo. ¿Habrá capacidad para camiones híbridos, tal vez eléctricos? Hay flotillas que ya ocupan camiones eléctricos de una empresa de pan de caja, no voy a decir la marca, pero hay el recambio tecnológico para poderlo hacer. Sí, bueno, es parte hay varias tecnologías que se van a introducir o ya están en el mercado. Recuerda que incluso hay inversiones en curso importantes allá en el norte del país. La planta de Volvo va a estar lista este año. Entonces, y hay otras inversiones. Entonces, vamos a tener los estándares tecnológicos más actualizados del mundo, sean estos electromovilidad u otras tecnologías híbridas. Tiene que estar, porque es el objetivo de nosotros, pues cerrar cualquier brecha tecnológica. Es lo que nos ha pedido la presidenta. Perfecto. Gracias. A ti. Sobre el tema, ¿alguien más? A ver, tema, camiones. ¿Quién no ha preguntado? A ver, el compañero allá atrás. Sobre el tema. Sí. Gracias. Buenos días, presidenta. Reina, ¿no quieres preguntar sobre el tema? Adelante, perdón. Gracias, presidenta. Julio Sánchez, de Uno TV. Quisiera preguntar hoy cuál es el número estimado, cuántos son los vehículos pesados que se tienen registrados en nuestro país y a partir de ahí, cuántos estarían estimando que podrían renovarse con este programa. Sí. Pues mira, yo creo que el número total, según lo que tenemos registrados, como 1.200.000, ¿verdad? 1.200.000 si metes todos los tipos de vehículos pesados, porque hay muy diferentes tipos y gamas. Y lo que vas a hacer es que vas a tener un impacto como de 6 veces en la velocidad de renovación de lo que traíamos antes de este programa. Es decir, si se renovaban un porcentaje muy limitado cada año, pues suponemos que con esta medida podemos aumentar en 6 veces esa velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que le vas a abrir la posibilidad aproximadamente a un 60% de quienes no han renovado su vehículo para entrar al programa. Ahora dependerá, es una decisión individual, no es obligatorio que lo hagas.
Entonces, no estoy diciendo que vamos a cambiar el 60% de la flota, sería inmenso eso, pero sí que vamos a renovarlo con una velocidad mucho mayor a lo que se ocurriría si no tuviéramos este programa. Entiendo, secretario. En un segundo tema sobre esto, solamente una duda. En el mundo, ¿cuál sería el estándar, digamos, de la edad promedio de estas unidades? Aquí decía son aproximadamente de 19 años. En el mundo que están en este son sentido. Mucho más estrictos. Nosotros tenemos un promedio de 19 años en el mundo. En varios países del mundo no te dejan estar circulando con más de, depende del país, 10 años es el promedio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Aquí hay algo importante. Quienes normalmente actualizan sus vehículos o compran nuevos vehículos de carga son las grandes flotillas de las grandes empresas. Tanto las empresas que usan transporte como las grandes tiendas departamentales, desde Walmart hasta Comercial Mexicana, Chedraui, etcétera, usan flotillas que rentan de determinadas empresas que van renovándose en sus cadenas logísticas. Bimbo, por ejemplo, pues renueva sus vehículos. Modelo renueva sus vehículos. Estas grandes empresas que usan vehículos de distribución, las empresas que usan Coca-Cola, Pepsi-Cola, en fin, renuevan sus vehículos porque tienen muchos vehículos y los van renovando poco a poco. Pero en México la mayor parte de los vehículos son lo que se llama hombre camión o mujer camión, vamos a decir, porque las mujeres también podemos tener camiones. Entonces, esas personas, pues cada vez sus vehículos son más viejitos porque no tienen suficientes recursos para poderlos renovar. Entonces, el programa atiende a estas personas que tienen 1 o 2 vehículos y que transportan pues distintas mercancías. Entonces, es muy importante porque se compra el vehículo y lo puedes deducir en el primer año en vez de en los próximos 4 años. Y el recurso que de todas maneras no llegaba al gobierno porque no se compraba el vehículo, o a la tesorería porque de todas maneras no se compraba el vehículo. Entonces es muy importante porque atiende a otros sectores y también puede atender un municipio que va a comprar vehículos, autobuses para su flota. Entonces es un programa muy importante y pues también hace que se produzcan más vehículos en México, de este tipo de vehículos, y que se amplíe la cadena de producción, que es lo que llamamos el Plan México. Bueno, vamos. Sobre el tema, pero es que tú has preguntado mucho, vamos, alguien más, allá también han preguntado, a ver, el compañero que no ha preguntado tanto, el de lentes que está en medio. Luego no me acuerdo las preguntas, los nombres. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenos días a todos. Todos están muy de buen humor porque la próxima es Semana Santa, ¿verdad? Adelante. Gracias. Soy Juan Fierro del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx. En este tema del plan, ¿aplicará únicamente a concesionarios de transporte privado o también a los concesionarios de camiones de transporte público? No, también puede ser a transporte público. Gracias. En cuanto a la reglamentación que ahorita nos están platicando, el tema de las jornadas laborales de los transportistas, que si bien con la nueva ley o reforma que se aplicó, se aplicarán las 40 horas, pero realmente la jornada de los transportistas es larguísima. De hecho, ellos mismos han mencionado que el cansancio que les genera estas jornadas son muy, pues incluso generan los accidentes en muchas ocasiones. Aquí la pregunta es, presidenta, si se incluirán algún método de regulación, algunas multas que finalmente se puedan implementar para aquellas compañías o finalmente empresarios que violenten este tipo de jornadas. En Estados Unidos está muy bien regulado este tema y paran unidades incluso durante cuando no son sus jornadas. Realmente aquí pues la pregunta es si implementarán algún sistema especial para regular las horas hombre o las horas mujer, si quieren verlo así, en el tema del transporte en México. Están reguladas, digamos que es un programa aparte.
Aquí lo que sí tiene que ver con seguridad tiene que ver con la seguridad física, las luces, el cinturón de seguridad, el tipo de asientos, etcétera. Pero la seguridad que tiene que ver ya con la operación del vehículo, pues depende tanto de Secretaría del Trabajo como de Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte. Y en efecto es algo que tiene que revisarse más, porque es verdad que muchas veces utilizan largas jornadas de trabajo y eso puede provocar accidentes. No es parte exacta del programa, pero lo podemos incluir como parte de toda la regulación. Sí, incluso incluir algún tema de excesos de velocidad que se pueda ir monitoreando, porque también esto genera… Bueno, los nuevos vehículos ya tienen controles de velocidad, esa es una virtud, lo que le llaman los gobernadores. Entonces ya tienen los controles de velocidad y el sustituir el vehículo pues te permite también controlar velocidades. Gracias, Presidenta. Por último, ¿qué se va a hacer con estos vehículos chatarras? Pues finalmente 19 años es bastante años. Si también se contempla algún plan para pues llevar ese proceso de chatarrización. Ajá. Marcelo. Muchas gracias por la pregunta. Un tema importante que nosotros desde la industria de vehículos pesados estamos haciendo. Estamos explorando fuertemente y ahora que ha salido la ley de economía circular, el proceso de chatarrización es algo muy importante que estamos considerando. Si ven ustedes, y es algo bien importante también para varias industrias, hay unidades chatarrizadoras y estas unidades lo que estamos explorando es que sean unidades chatarrizadoras certificadas, verificadas, y que pueden ser un insumo dentro de la chatarrización de los vehículos para otras industrias, como la industria de acero, dentro del mismo. Pero es parte de lo que estamos analizando y trabajando con el gobierno federal. Permiso. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Bueno, una más sobre el tema, o dos más para que… Una más. A ver, el compañero que… Muchas gracias, Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuahua News. Nada más preguntar, el origen de las empresas que están establecidas en México. Teníamos hace años, por ejemplo, Masa, Dina, y ahora, ¿cuáles son las empresas que están construyendo en México? Y también si se exporta, si va a haber capacidad de exportar esa calidad que se está haciendo. Gracias de nuevo por la pregunta. Sí, en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones somos 15 empresas. El mix que tenemos de todas ellas es muy rico porque tenemos empresas americanas, empresas estadounidenses, empresas europeas, empresas asiáticas y, por supuesto, una empresa mexicana que ya la comentó, es Dina. Muchas de ellas exportan, por eso comentaba yo el tema del valor del contenido regional, porque en la exportación hacia Estados Unidos cumplimos nosotros cabalmente con las reglas de origen, el 64%, y la exportación la hacemos desde México. Algo bien importante que mencionar es, inclusive el mercado americano busca que los productos que lleguen a Estados Unidos vengan de plantas mexicanas por la calidad que tiene pues el producto en México, por el valor agregado que hace las trabajadoras y trabajadores en nuestra industria. Entonces es desde luego, y lo hacemos actualmente. Exportamos muchísimo hacia Estados Unidos, hacia Canadá y países también de Sudamérica, Colombia, Argentina, tenemos varios mercados. ¿Están en crecimiento las empresas mexicanas? Sí, hay proyectos de inversión que ya son públicos y anunciados, es algo que también ha visto el secretario. Como ustedes saben, viene una planta también en Ciénega de Flores, Nuevo León, de Volvo, y seguimos en crecimiento y expandiendo. ¿La transferencia de conocimientos es un hecho? Sí, es un hecho. Nosotros producimos también ya vehículos eléctricos, hicimos una
entrenamiento de nuestra gente. Podemos producir vehículos eléctricos, 4 de nuestras marcas ya producen, 10 ofertan vehículos eléctricos en México. El ecosistema es grande, tenemos vehículos eléctricos, vehículos a gas natural, vehículos híbridos, como mencionaba también el secretario y la presidenta. Tenemos vehículos también ya en pruebas de celdas de hidrógeno, y en la tecnología de diésel, que es nuestra principal penetración, tenemos la última tecnología que desde el punto de vista de medio ambiente contamina 90% menos que el promedio de la flota en material particulado y NOxes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la última, a ver, la compañera allá atrás, sobre el tema. Presidenta, buenos días. Le agradezco que me permita participar y yo quiero saber si esta iniciativa contempla a los tractocamiones a los dobles remolques, y qué beneficios tendrá esta iniciativa concretamente para el norte del país. Bueno, aquí estamos incluyendo lo que es el tractocamión. Ya el tema de si vas a poner una o dos es otra cosa. Esto es la máquina y el vehículo que llamamos tractocamión, que es el que lleva las cajas en su caso. Entonces, es lo que estamos incluyendo, más los autobuses de pasajeros, es lo que presenté en la primera lámina. No sé si con usted queda claro. Sí. Eso es lo que incluye. Ahora, las autopartes de estos vehículos podrán ser elaboradas aquí en México, como lo acaba de… Bueno, las autopartes tenemos una integración, es donde más contenido nacional hay. Hoy en día, de todas las 15 marcas que preguntaban hace un momento que están establecidas en nuestro país, el contenido nacional, lo que genera México, es el 14% ya del total del vehículo, de la máquina, todo lo que está alrededor. Y eso va a subir más, va a subir hacia 20% entre este año y el año que viene. Digamos que ese es como el acuerdo de esfuerzo que tiene que hacer la industria, pues también para que el gobierno de México le respalde. Ese es el compromiso que pone la industria. Bueno, además de calidad, capacidad de producción y protección de los empleos, que aumente el contenido nacional en los componentes y autopartes, que es lo que tú estás preguntando, y que pase de 14% a 20% entre 2026 y 2027. Ese es el compromiso. Ahora, secretario, para el norte del país, ¿qué beneficios específicos va a haber? ¿Para el norte? Sí, para el norte. ¿Y todo esto va a entrar? ¿Puedo hacer una pregunta sobre cómo van las negociaciones para la revisión del TEMEC? Sí. Bueno, mira, para el norte y para todo el país, el primer beneficio que tiene este programa es proteger 200,000 empleos. Ese es el valor más alto, proteger los empleos de México, son 200,000. Entre autopartes, proveedores, plantas que los producen, los que los distribuyen, las agencias, los talleres, todo lo que está directamente vinculado, son 200,000 empleos. Entonces, el primer objetivo, proteger esa industria. El otro objetivo primordial, seguridad y reducción de contaminantes en todas las carreteras, sí, que es un asunto mayor. Es algo que la presidenta lo ha dicho muchas veces. Tenemos que tomar medidas para que eso mejore. Entonces, es parte de eso. Eso es una medida que ayuda. Y, por supuesto, el respaldar, apoyar a las familias de miles de mujeres y hombres camión que no han podido renovar su vehículo. Esos son los objetivos. Entonces, esos son los beneficios que vamos a tener en todo el país. Ahora, para el norte es muy bueno porque cierras la brecha entre la flota vehicular mexicana y la de Estados Unidos, para efectos de la revisión del tratado que estás comentando. Eso es otro efecto positivo. Ahora, secretario, ¿va a haber la deducción de impuestos al adquirir el vehículo en el primer año, pero ¿a cuánto tiempo se va a poder pagar la unidad? No, bueno, la unidad tú haces tu propio modelo. Si tienes un crédito, pues a lo mejor lo vas a hacer a varios años, pero la deducibilidad es al primer año. De acuerdo. Muchas gracias. A ti. Pues cerramos, si quieren, este tema. Despedimos a nuestros invitados y luego
vamos a otros temas brevemente. Tomamos una foto por acá. Si quieren. Sí, no hay problema. Vamos a otros temas brevemente. A ver, el compañero que no ha preguntado hace rato. Gracias, presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Lleva usted ya año y medio al frente del gobierno de este país. Obviamente el poder le confirió el pueblo para dirigir las riendas de nuestra patria. Presidenta, yo le pregunté al presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de su sexenio cómo había recibido el país. Y esta pregunta, en ese momento me dijo que había recibido un gobierno como un elefante reumático. Yo le quiero preguntar ese cuestionamiento. ¿Cómo recibió usted el país pese a que pues, digamos, el cambio de poderes pues, fue aterciopelado, digamos, sin tantos altibajos? ¿Cómo recibió ese país? Y el presidente también decía que la corrupción se barría de las escaleras de arriba a abajo. ¿Y cómo va el combate a la corrupción de su gobierno, presidenta? Porque han salido ahí cosas que se niegan, muchos elementos o actores políticos que se niegan a erradicar de manera definitiva ese cáncer que pues aqueja y como consecuencia trae un retraso para la patria. Ese sería mi primer cuestionamiento. Bueno, como saben, somos parte de un proyecto con el presidente López Obrador. Del 2017 cuando entra él en 2018, diciembre, pues hay un cambio muy importante del viejo modelo neoliberal a un proyecto de transformación. En nuestro caso, pues continuamos con un proyecto de transformación. Y hay muchas cosas que no se pueden hacer en 6 años y hay que seguir avanzando. Y por eso, pues, todo lo que hemos venido haciendo en año y medio. El elefante reumático, pues, ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos dentro del gobierno que estamos buscando, pues, ir resolviendo poco a poco. Una acción de gobierno a veces tarda mucho más de lo que uno quisiera, por regulaciones, por normas, por la manera en que está estructurada el gobierno. Entonces hay que seguir pues trabajando para reducir tiempos, sobre todo, que el gobierno es grande, muchas regulaciones y eso pues va limitando a veces la celeridad con que las cosas uno quisiera que avanzaran. Pero evidentemente pues estamos en otro tiempo al 2017 o principios del 2018 y vamos avanzando muy bien. Yo diría más bien que los retos que hemos enfrentado pues son más bien externos en nuestro caso. Pues el cambio mundial que provocó la llegada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos con los aranceles y una nueva visión del comercio mundial, pues ese es un reto que hemos tenido que enfrentar. Hoy hay otros retos, el petróleo a más de $100 el barril, los fertilizantes 5 veces más, producto de la guerra en el Medio Oriente. Entonces, son retos internacionales a los que nos enfrentamos,
pero la fortaleza de la economía mexicana pues nos ayuda mucho. Ayer decía en el evento en Monterrey que el día de hace 2 días, y así pasa muy seguido, la moneda que más se valoró fue el peso de todas las monedas del mundo. Eso dicho por Bloomberg, no es dicho ni siquiera por nosotros. Y eso habla pues de certidumbre, contrario a lo que muchos dicen que hay incertidumbre, pues si no hubiera certidumbre en México no estaría el peso como está y no estaría mucha gente invirtiendo en pesos. Entonces, la economía está fuerte y más bien pues hay que ir enfrentando los retos y problemas estructurales más históricos de lo que hemos dicho, de importaciones que vienen principalmente de Asia y otros países que queremos sustituir con producción nacional y que esa es la esencia del Plan México y de las medidas como esta que anunciamos hoy que estamos tomando. Sí, Presidenta, en su pasada participación de la Convención Bancaria el viernes pasado, al inicio de su participación o su discurso frente a los empresarios banqueros, usted decía que había subido el 60% del costo de los fertilizantes. ¿Cómo garantiza su gobierno seguir otorgando los fertilizantes a los campesinos que son gente que tiene escasos recursos y que sin embargo sigue utilizando esa ayuda que es gratuita, porque hay preocupación por si van a seguir en esa recta de ser gratuitos y que obviamente ayudan al campesino de este patrio? Afortunadamente Pemex está produciendo fertilizantes, eso nos ayuda mucho a través de Fertinal. Y por otro lado, Pemex, que es quien importa los fertilizantes para el programa de productores, de pequeños productores, de pequeños campesinos, compró a tiempo, principalmente urea. Hay una parte que se está comprando ahora que va a representar solamente un incremento en costos como de 300 millones de pesos. Es mucho dinero, pues, pero respecto a lo que hubiera significado importar todo ahora, que hubieran sido miles de millones de pesos, es menor el impacto. Entonces, afortunadamente, Pemex compró a tiempo, cuando todavía no estaban los precios altos, y ya inicia, por cierto, la distribución de fertilizantes. La semana pasada inició y este sábado también vamos a entregar fertilizantes ahí en Zacatecas. Presidenta, con respecto a la inflación, ha sido el nivel más alto en la quincena de marzo, impulsada por el encarecimiento de productos de primera necesidad, la canasta básica, frutas, verduras y servicios. Y obviamente pues esto supera las expectativas del mercado y supera el rango objetivo de Banjico. ¿Cómo cuáles son las medidas económicas que su gobierno implementará a fin de que no aumente la inflación, porque finalmente pues afecta a todos los bolsillos, tanto de la clase alta, media y obviamente de la clase popular? Hay 2 productos que se incrementaron bastante, 3 productos que se incrementaron bastante: jitomate, limón y pollo. Sí. El jitomate y el limón, entre otras cosas, bueno, su principal causa es una helada que hubo en Florida, que es productora también de jitomate y de limón y de otros productos. Entonces, mucha de su producción se echó a perder por la helada. Entonces, al haber escasez en Florida, pues aumenta la demanda y en este caso aumentó el precio de estos productos. Y por otro lado, el pollo tiene otras características de por qué su incremento. Ayer o hace 2 días le planteé al secretario de Hacienda que nos reuniéramos con los productores y que además veamos la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al PASIC. Entonces estamos viendo este esquema. Es temporal, hay que decirlo, no en estos productos es algo estacional, no es algo que pensemos que va a continuar para todo el año. Y la otra medida, la más importante, es que no aumente el precio del diésel. El diésel pues es el principal insumo para el transporte de carga. Sí. Como saben, anuncié aquí en la mañanera que los gasolineros, a pesar de que tienen un apoyo del IEPS, habían aumentado mucho el precio del diésel. Se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos. Entonces se habló ya con los gasolineros, se aceptó
un tope voluntario, como siempre, no forzado. Está sobre los 28.50 y les dije yo es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando. Y estamos revisando para que pueda todavía darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influya en la inflación. Presidenta, rápido otra pregunta. Salinas de Gortari en el 92, pues cambió, modificó a su gusto el artículo 27, donde obviamente se permitía privatizar y entregar de manera directa el tema de ejido a la gente que realmente pues son los que les pertenecen. El gobierno de Andrés Manuel, el expresidente, y el de usted han emprendido pues una entrega de grandes extensiones de tierra, sobre todo a la gente que pertenece a esos lugares. Sin embargo, todavía sigue una deuda, presidenta, con el campesino mexicano, que no ha alcanzado a tener una regularización de varias hectáreas o de miles de hectáreas, porque no se continuó con el estacamiento de sus parcelas. Muchos de ellos viven en esas parcelas, tienen sus propiedades, pero pues están con la zozobra y las amenazas de comisariados y de otras autoridades que los dicen que los van a correr de donde viven. Pero yo le quiero preguntar si su gobierno tendrá un programa en el que otra vez, a través de el RAM o la Procuraduría Agraria, se abriera para que los campesinos que no tienen una seguridad jurídica pudieran alcanzarla y así evitar siempre vivir en la zozobra y obviamente amedrentados y hasta extorsionados para que dejen esas tierras. Son dos acciones las que estamos llevando a cabo. Una es regresarle sus tierras a los pueblos originarios. La primera acción que se tomó con el presidente López Obrador fue el regreso de hectáreas al pueblo yaqui, sí, muy importante, y nosotros hemos continuado, hemos regresado tierras. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros compramos la tierra y se las entregamos a las comunidades, o se expropia de manera consensada la tierra y se le entrega a las comunidades, o se resuelven litigios que están en los tribunales y se le entrega a las comunidades. Hemos entregado a comunidades rarámuris, y otros pueblos originarios, tierras. Ese es un esquema. El otro esquema es una mesa de trabajo permanente que se tiene en Secretaría de Gobernación, Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, para atender litigios, problemas históricos que hay de conflictos agrarios, que no queremos que se resuelvan en los tribunales sin que haya acuerdos, porque a veces se resuelven en los tribunales. Fue el caso reciente de los Chimalapas, que hubo una resolución de un tribunal y se generó un conflicto social muy grave, porque no se procesó con las comunidades. Entonces, esta mesa de trabajo nos ayuda mucho a resolver conflictos agrarios, que todavía hay muchos en el país, producto de que a lo mejor en su momento no hubo el deslinde adecuado de las tierras, o que se dio un ejido sobre una tierra comunal en algún momento porque no estaba bien deslindado. Entonces, ahí hay mesas de trabajo permanentes. Y por otro lado es lo que tú dices, que ya es la Procuraduría Agraria quien atiende, pues, forzar a un campesino, a un ejidatario a vender su tierra a partir de las autoridades agrarias o de algún otro mecanismo que se atienda de manera directa. Pero su gobierno no podría implementar un programa, presidenta, en el que la gente que posee 1 o 2 hectáreas, que son pequeños comuneros o pequeños campesinos o pequeños ejidatarios, que poseen la tierra desde hace 100 años a través de sus padres, sus abuelos, que no lograron obtener el título parcelario y que les ha costado mucho trabajo porque les ponen peros por esto, por aquello? Eso lo hace el Registro Agrario Nacional, y sí, se está trabajando en ello, y puedo hablar con Edna Vega, de ella también depende pues todo lo que antes era reforma agraria, para que podamos acelerar estos procesos. Y por último, presidenta, si me lo permite, Andrés Manuel López Obrador, creo, o está registrado al menos, ha sido o es el mexicano que más ha recorrido todos los rincones de la patria de este país, y usted pues no se queda atrás, ahí va. ¿Cómo decidió usted tener, digamos, entre comillas, una presidencia itinerante en la que usted tiene un contacto directo
con la ciudadanía, pero además los escucha y que además tiene, pues les palpa la mano, les da un beso, les entregan a veces algunos presentes sencillos, pero con toda pues humildad que tiene la gente, pero sobre todo con todo respeto. Y en ese sentido, Presidenta, en el estado de Coahuila, unos maestros le entregaron ahí unas peticiones para que pudiera ayudarlos porque unas empresas apócrifas pues les prometieron que les iban a dar altos rendimientos de sus ahorros y los dejaron pues en bancarrota. Prácticamente ya son personas de la tercera edad, son más de 200, 100 o 250 personas. Estas empresas, nada más voy a mencionar las empresas, son ISG Plusvalía y Consultores Integrales en Máximo. La Fiscalía de Coahuila pues ya los ha atendido, sin embargo pues se ha empantanado el tema y ellos siguen confiando en que usted pudiera pues ayudarlos o agilizar, digamos, esto. Pues son personas que ya están de tercera edad, algunos tienen ya problemas de salud graves, algunos ya fallecieron y siguen confiando esa gente, Presidenta, cuando usted acude a las plazas públicas, a las comunidades más alejadas de la patria. ¿Cuándo decidió usted tener esa presidencia itinerante, Presidenta? Pues siempre hemos sido de territorio. Además, les voy a decir, es lo que más me gusta de la presidencia, viajar y estar con la gente. Aquí a veces se siente uno demasiado agobiado con las problemáticas y claro que me gusta mucho hacer toda la planeación que hacemos con los secretarios, trabajar, nos reunimos mucho, trabajamos mucho, pero cuando uno sale, pues es como un bálsamo, es algo hermoso estar con la gente. Entonces eso ayuda mucho. Y todas las gestiones, esto es importante, porque cuando salimos la gente nos entrega sobres, peticiones, hacen mucho esfuerzo muchas veces por escribir sus cartas y tener un resultado de las gestiones que están haciendo. Adriana, que está aquí atrás, que así como nos ayuda aquí, pues nos ayuda a recibir todas estas gestiones, las distribuye en todas las secretarías, se les da seguimiento para poder contestar, como es el caso de los maestros de Coahuila, que se atiende ya sea por abogados que les ayuden a sus procesos, por Conducef, por ejemplo, en este caso, frente a un fraude relacionado con algún crédito, si tuvo que ver una institución financiera, pero hay un área de atención ciudadana muy activa y todos reciben una carta de regreso diciendo tu petición va en este proceso o se les habla por teléfono, en fin, a todos se les atiende y son a veces muchísimas peticiones. Muchas gracias, Cristian. Buenos días. Vamos acá de este lado. A ver, Hans, ahora, hace rato que no preguntas. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre el Plan B. El día de ayer ya en la Cámara de Senadores pasó al Pleno, sin embargo, no se aprobó completo el Plan B, el tema de la revocación de mandato, que fue uno de los temas que dividió y que concretamente, pues principalmente el PT, el Partido del Trabajo, fue el que se opuso, el que no fue a favor, incluso hubo un discurso del propio presidente del PT. Preguntarle al respecto cuál es su opinión. Ayer se aprobaron dos proyectos muy importantes que nosotros enviamos. Uno es el de las pensiones millonarias o las pensiones doradas, que algún medio le puso así. Pensiones de personas que recibieron ya por 20 años 1 millón de pesos mensuales y que ahora van a recibir 70,000 pesos mensuales. Tiene que pasar por las entidades de la República porque es una reforma constitucional. Es muy importante y tiene que ver con lo que hemos dicho, que no se puede usar el recurso público para privilegios. No puede ser que el impuesto de la gente vaya a pagarle a una persona 1 millón de pesos de jubilación mensual. Entonces, esa es una muy importante.
y se aprobó por una mayoría, ya se había aprobado en el Senado y ayer se aprobó en la Cámara de Diputados por una mayoría muy importante. Después se aprobó el Plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios, que también ayer lo dije y antes de ayer, es la parte que a nosotros nos importaba más, porque es que el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o de las salas superiores o de los soples, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarles bonos especiales a los consejeros electorales y que ganen, como dice la Constitución, máximo lo que gana la Presidenta de la República. Importantísimo. Esos ahorros pues van a ser destinados a salud, van a ser destinados a educación, a programas de bienestar. También que en los municipios, en vez de que haya 25 regidores, haya máximo 15 regidores. Y si tienen 7 regidores, pues que ya no puedan crecer a más. O si tienen 4 regidores, que ya no puedan crecer a más. ¿Por qué? Pues porque el recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar burocracia de manera artificial. Artificial quiero decir para cosas que no sirven, que no son necesarias. También se aprobó que los congresos estatales pues no tengan presupuestos millonarios y que solo sea el 0.7% del presupuesto del Estado y si es menor que ya no aumente y que en el Senado de la República también disminuya el presupuesto del Senado porque por senador es muy alto. Bueno, esto es importantísimo y tiene que ver con nuestro proyecto, seguir disminuyendo privilegios en los funcionarios en general en la sociedad. Privilegio se refiere a quienes no cumplen con la ley. Para eso existe un Estado de Derecho en México. Y en el caso de funcionarios, de personas que trabajan para el gobierno, que ganan de los impuestos de la gente, que no se desperdicien esos recursos, que no se tiren y que no vayan para beneficios excesivos para las personas. Entonces, eso fue las pensiones y eso es el Plan B. El Plan A decía lo mismo para los partidos políticos. En ese caso, pues no fue aprobado. Nosotros seguimos insistiendo que los partidos tienen mucho recurso, además del tema de cómo se eligen los plurinominales. Bueno, otro tema del Plan B era la revocación de mandato, que yo dije, no es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el 4º año, sino que también sea en el 3º, es decir, en la elección concurrente o en el siguiente año. Y no es obligatoria la revocación de mandato, tiene que solicitarse con firmas. Esa parte no fue aprobada. Desde mi perspectiva, ¿por qué no fue aprobada? Pues probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían. Desde mi perspectiva, eso es lo que a ellos les dio temor. Aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional para diputados, para presidentes municipales. Porque de todos los argumentos que se dieron ayer, no había uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2033 y así sucesivamente. Entonces, desde mi punto de vista no había ningún argumento. Ahora, se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios, que es en esencia la lucha que siempre hemos dado. Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos por 36 años en nuestro país, antes también, pero no a los niveles del periodo neoliberal. Entonces, esa parte se aprobó, la otra, pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron. Ahora,
el PT votó en contra, pero también todos los otros partidos votaron en contra. Sí. Sí. Eso es muy importante. Bueno, ya que cada quien haga su valoración sobre los partidos que votaron a favor y en contra. ¿Y qué opina en este sentido, presidenta, que, por ejemplo, el presidente del PRI le está, dicen en las redes sociales, coqueteando al PT e incluso al Verde? No, bueno, imagínense. Imagínense. Después de estos intentos, este plan A, plan B, como se ha definido, presidenta, ¿habrá más intentos en el periodo de su gobierno para hacer este tipo de cambios, de este calibre, para reducir costos en el sistema electoral mexicano? Pues vamos a seguir insistiendo. No sé si… miren, hay una parte muy importante. Las reformas más importantes a la Constitución ya las hicimos, las de fondo. O sea, claro que hay muchas más que se podrían hacer. La reforma al Poder Judicial es una transformación profundísima. Las reformas que hicimos al sector energético son enormes. La reforma para que los pueblos originarios estén en la Constitución es de enormes alcances. Imagínense, ni en la Constitución de 1824, ni en la de 1857, ni en la de 1917, los pueblos originarios habían sido reconocidos. Hasta ahora son reconocidos con todos sus derechos. Y muchas otras reformas que hicimos a la Constitución que hablan de recuperar mucho que se perdió en el periodo neoliberal. Entonces, hay muchas reformas constitucionales que ya se hicieron con el Plan C del 2024. Claro, nosotros quisiéramos que en el esquema electoral pues no fueran los partidos quien ponen a sus pluris, las cúpulas de los partidos, sino que la gente decidiera, porque es la esencia de la democracia. Y también quisiéramos que los partidos políticos y las elecciones no fueran tan caras en el país. Y ya veremos si hay oportunidad para plantearlo nuevamente. Hay algo que sí me gustaría plantear posterior, ya incluso puede ser en el 27, que es una parte que tenía el Plan A de darle mayor posibilidad a la gente para decidir en los municipios y en los estados con democracia participativa, con consultas que se puedan hacer de distintos temas, incluso utilizando votación electrónica para que no sean muy onerosas. Esa parte sí me gustaría recuperarlo y probablemente muchos partidos estén a favor de que la gente participe más. Pero bueno, por lo pronto, lo esencial ya está, de nuevas reformas que yo creo que tampoco generan, al revés, yo creo que debían ser por unanimidad, es la que presentamos de feminicidios hace 2 días. Y también se aprobó ayer en Cámara de Diputados, no sé si en el Pleno o en comisiones, la ley que mandamos para garantizar mayor inversión pública para infraestructura en el país, para beneficio, para el bienestar del pueblo, y algunas otras que… La de cine se aprobó, la ley de cine se aprobó ya en la Cámara de Diputados, para Senado, varias reformas de este tipo. Finalmente, este tema, presidenta, preguntarle, ¿usted considera… Bueno, la reforma muy importante, no sé si quieras explicarla, Marcelo, para las patentes, también para propiedad intelectual. Se hizo una reforma sumamente importante para la protección de la propiedad industrial o propiedad intelectual en general, que tiene como propósito, nos marcó la presidenta, es que deben estar en el primer año. Todo esto para favorecer que la innovación, el desarrollo científico, las patentes, los tiempos para obtenerlos, y también prestarle atención a las patentes mexicanas, es decir, que tengamos condiciones
competitivas con otros países. Por otro lado, también es para hacer más segura la propiedad intelectual en el país. Entonces, esas reformas ya se hicieron y pronto sacamos la convocatoria que nos pidió la presidenta para examinadoras y examinadores. Van a ser casi 500. Es un cambio, pues yo diría, histórico en materia de propiedad intelectual. Gracias. Finalmente, presidenta, sobre este tema que le comento sobre plan A, plan B, sé que eso le toca en este caso al tema partidista, la vida partidista. Usted es presidenta de nuestro país. Pero en esto que ha impulsado y que así se ha encontrado en las redes sociales, en el ánimo también de la gente, las propias encuestas que sí respaldaban estos cambios en constitucionales, en nuestras leyes, ¿usted considera que esto también por lo menos viene a tambalear esta alianza de partidos de Morena, PT y Verde? Porque bueno, muchos comentócratas dicen es una fractura, esto lo cambia todo, como luego dicen algunos títulos. Preguntarle su reflexión al respecto. Bueno, primero depende ya de Morena, ¿no? Y de los propios partidos la alianza hacia el 2027. Yo creo que hemos avanzado en muchísimas cosas juntos, que tampoco hay que tirarlo esto por la borda. O sea, se votó juntos la reforma al Poder Judicial, se votó juntos la reforma al sector energético, se votó juntos la reforma para los pueblos originarios, se votó junto que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa y cerca de otras 16 reformas constitucionales, votamos juntos la Ley de Aguas, en fin, eso hay que reconocerlo. En este caso, pues, no quisieron votar y yo creo que más allá de la alianza o no la alianza, pues eso va a ser sancionado por la gente. La gente va a decidir, porque al final las alianzas, recuerden que cada partido lleva su cuadrito en la boleta y eso pues ya la gente va a tomar su propia decisión y ya le corresponde a los partidos definir la alianza. En otra pregunta, presidenta, le agradezco. Berta Gómez Fong, esposa de César Duarte, que está preso por temas de corrupción, de peculado. Al parecer no hay una seguridad, de acuerdo a las notas que he leído, es presuntamente detenida por el ICE en Texas. ¿Tienen alguna información al respecto? No tengo información. Lo buscamos y con gusto les informamos hoy mismo. Gracias, presidenta. Y en otro tema también que ha causado mucha polémica sobre esto del el derrame de hidrocarburos en el sureste, me llama la atención también que ya ha posteado Greenpeace, esta ONG internacional, donde se le ha cuestionado duramente también sobre las gráficas, las imágenes que sube y ha reconocido que no es propia, no es de ellos, no es satelital y dice que es de un medio llamado Independiente, el Independiente. Ellos prácticamente se desmarcan de la imagen, aunque asumen que ellos la subieron, pero que no es propia. Lo que estoy entendiendo de este comunicado es que ellos están reconociendo porque ha sido utilizado precisamente para mostrar, me parece, de acuerdo y en contraste con lo que se ha informado por parte de Marina, por parte de Pemex, no es tal lo que han estado mostrando de una catástrofe absoluta en el Golfo de México. Preguntarle su opinión al respecto. No vi esa publicación, a ver si la pones, esta que dice Hansel. A ver si nos la pasas, para de Greenpeace, es un diciendo comunicado. que es un comunicado. A ver, lo posteó en X. Que Greenpeace, una organización ambientalista, digamos, que a veces no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dice. Subió una imagen hace como una semana, ¿no? O bueno, algunos días, como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible. Sube una mancha en el Golfo, como si todo el Golfo estuviera lleno de hidrocarburos. Y casualmente parecía como que todo salía de la refinería Dos Bocas. Entonces, esa imagen es falsa, no tiene sustento científico. Bueno, es una imagen que aparece en las redes y que pareció publicada por Greenpeace, pero no tiene nada que ver con lo que realmente
por la situación en la que actualmente está el Golfo de México. Eso es lo primero. No había visto yo que se retractaran, a ver si está. Sí, tiene unas horas que subieron eso en X. Con relación a las recientes declaraciones de diversas instancias del gobierno federal en torno a las representaciones gráficas que Greenpeace México ha difundido sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, desde nuestras redes sociales compartimos una infografía elaborada por el medio de comunicación El Independiente, dándole el crédito correspondiente y señalando que era una imagen ilustrativa. Nunca se afirmó que fuera un mapa satelital, ni de nuestra autoría. Diversos medios la retomaron asegurando que la imagen era nuestra, lo cual es erróneo. Sin embargo, asumimos la responsabilidad de haber compartido la imagen y lamentamos si generó confusión por proveer información poco precisa. Entonces, eso es, qué bueno, que lo están reconociendo. Ahora, la otra cosa es qué pasa en el Golfo, ¿verdad? Que es importante. Como les comenté, hicimos un grupo interdisciplinario en el que participa Secretaría de Marina, Pemex y Semarnat, principalmente, y Secretaría de Energía. De Semarnat está la propia secretaria y su equipo, está la CEA y está Profepa. En el caso de la Marina, pues es todo el equipo de la Secretaría de Marina dedicado a estos temas, y Pemex y Energía pues están colaborando. Ahora, ayer se hizo un sobrevuelo que les pedí que dieran una conferencia de prensa para que pudieran explicar con todo detalle. Se hizo un sobrevuelo para que se viera pues en qué circunstancia está el Golfo. Hubo un derrame original de un barco que aquí mencionamos. Sin embargo, hay otras manchas en el Golfo que están identificando de dónde vienen estas manchas y están haciendo esta investigación. Se ha trabajado en la limpieza de todas las playas, porque tal parecía, además del comunicado de Greenpeace, que Pemex no estaba haciendo nada, que la Secretaría de Marina no estaba haciendo nada, que nadie estaba haciendo nada, ni el gobierno de Veracruz. Entonces, se ha estado trabajando con los pescadores, se han estado limpiando las playas hoy están en muy buenas condiciones. La Secretaría de Marina está haciendo toda la investigación junto con pues las instituciones internacionales para poder ubicar el barco en donde hubo este primer derrame, y hay ya una hipótesis, pero tienen que confirmarla. Y por otro lado hay algunas otras manchas que identificaron y que están viendo cuál es la fuente, y el día de hoy la van a explicar, y se está conteniendo toda la posible contaminación que pudiera haber de esta zona. Hay que decir que mejor les dejo a ellos que lo expliquen, porque no tengo los datos técnicos exactamente, pero lo que quiero informarle al pueblo de México, a ustedes, es que desde el primer momento Pemex, Secretaría de Marina, Semarnat están trabajando de manera muy intensa. Hay un censo de pescadores, se les va a apoyar a todos los pescadores. Hoy están limpias las playas y están viendo si hay otra fuente de hidrocarburos, en dónde es, cuál es el origen, por qué se da, y conteniendo cualquier contaminación adicional que pudiera tener el Golfo. Finalmente, Presidenta, no, va a estar bueno, van a ver. Pemex. Incluso están viendo a ver si ustedes pueden, los medios pueden sobrevolar para que puedan conocer de manera directa cómo está el Golfo, para que no sea solamente la imagen de Pemex, sino que algunos de ustedes puedan sobrevolar con Secretaría de Marina para que puedan ver las condiciones en las que está el mar, el océano y también las playas. Van a ser Secretaría de Marina, Semarnat, todo el equipo interdisciplinario que formamos. También está apoyando instituciones académicas, está apoyando la UNAM, está apoyando el CICESE, que desde hace muchos años tiene investigaciones sobre las corrientes del Golfo, para que pueda haber certeza en todo el trabajo que se ha estado haciendo. ¿Es hoy la conferencia? Hoy a las 12 del día, sí. Y ahí ya pueden pues
hacer todas las preguntas más técnicas. Rapidísimo, Presidenta. Preguntarle, ya se aproxima el 10 de abril, cambiando totalmente de tema, a propósito de todas estas actividades deportivas que se tienen impulsando, ¿cómo va lo del sorteo? Porque me metí a la página de Mundial Social sobre la participación de las niñas y las jóvenes. Son como 400 jóvenes lo que me informaron, 400 que se han inscrito con sus videos para ver quién va a ganar el boleto 00001. Y en ese sentido, hoy mismo precisamente empieza los partidos de repechaje del Mundial. Hoy empieza en Guadalajara, y Monterrey, y el sábado hay Portugal-México en el Azteca. Bueno, ya no se llama Azteca, ¿verdad? Bueno. En el Banorte. Ciudad de México, Estadio Ciudad de México. Estadio Ciudad de México. Perdón que no estaba tan enterada. Cuando sea el Mundial para la FIFA se llama Estadio Ciudad de México. El sábado hay un primer partido amistoso a la selección con Portugal y pues ya el 11 de junio esperando la inauguración. Gracias. No. El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a Infantino. Va a venir aquí a Palacio Nacional de algunos detalles todavía de organización y pues para recibirlo y platicar sobre el Mundial. Gracias, Presidenta. No, esa parte. Bueno, la última pregunta ya. Una rápida porque tenemos un evento a las 9:30. A ver, ¿alguien más? A ver, ya que estás hablando, ya te voy a dar la palabra. Tomaste la palabra por asalto. Rápidamente, Presidenta. ¿Por qué es malo para el país que no se haya, Israel Aldave de Grupo Fórmula, por qué es malo para el país que no se haya aprobado la revocación de mandato? La revocación de mandato existe. Lo que no se aprobó es que pueda hacer la revocación de mandato a petición de las firmas en las elecciones intermedias. ¿Por qué negar esta posibilidad? ¿Qué problema tiene? Ninguno. Entonces, por eso pienso que no es bueno que no se abra la posibilidad de que sea en el tercero o en el cuarto año. Tampoco es gravísimo, pues, pero pienso que hubiera sido muy bueno que se abría la posibilidad de hacerlo en el tercero o en el cuarto año. ¿Considera usted, Presidenta, al Partido del Trabajo un partido demócrata? ¿Perdón? ¿Considera usted al Partido del Trabajo un partido demócrata que abona a la democracia del país? Todos los partidos abonan a la democracia, todos. Ahora se va a decidir por el INE, creo que son 4 partidos políticos quienes quieren obtener su preregistro. Se dice preregistro porque tienen que garantizar el 3% de la votación en las siguientes elecciones. Y el INE va a tener que determinar pues quiénes cumplen con los requisitos y quiénes no. Siempre he dicho que la diversidad política en México es muy buena y además tenemos un país democrático. Entonces, qué bueno que exista la diversidad democrática. Claro, mejor no digo porque van a decir que ando haciendo campaña. Pues yo vengo de un partido político, ¿verdad? Hay de partidos a partidos también, ¿verdad? Imagínense el PRI de lo que fue a lo que es, todo lo que ha pasado ese partido. El PAN que surge contra Lázaro Cárdenas, ese es su origen. Después se convirtió en el PRIAN junto con el PRI. En todo el periodo neoliberal fueron el PRIAN. Y todavía, bueno, en el 21 y en el 24 participaron juntos. Ahora dicen que no van a participar juntos, pues no sé. Hay de partidos a partidos, pero México tiene una diversidad política. Hoy, afortunadamente, y porque la gente ve beneficios, pues el proyecto de transformación que va más allá de los partidos políticos, pues tiene mayoría en el país, una amplia mayoría. Gracias. Vámonos.
Mujeres en la historia, porque ahora sí, llevábamos 3 jueves sin mujeres en la historia. Con permiso, Presidenta. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El próximo 29 de marzo se conmemora el bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, que como ustedes saben, este año 2026 está dedicado a esta mujer en la historia. El pasado 21 de marzo en Oaxaca, la Presidenta de la República firmó el decreto que la reconoce como la primera embajadora histórica de la República Mexicana por los servicios prestados a la patria ante el gobierno de los Estados Unidos de América en 1866. Conozcamos esta historia. Durante la intervención francesa en México, entre 1862 y 1867, y tras el fin de la Guerra Civil en Estados Unidos, tanto el Imperio de Maximiliano como la República de Benito Juárez buscaban el reconocimiento diplomático del país del norte. Por convenir más a sus intereses, el presidente Andrew Johnson y su secretario de Estado William Henry Seward deseaban reconocer la legitimidad del gobierno republicano, pero no podían hacerlo abiertamente, pues querían evitar el conflicto con Francia y el resto de las potencias europeas que aceptaron al archiduque austriaco como gobernante de México. Margarita Maza jugó un papel fundamental para lograr ese reconocimiento a la República. Se encontraba exiliada en Nueva York, sin hablar inglés, y sumida en una profunda depresión por la reciente muerte de sus hijos José y Antonio, por las difíciles condiciones en las que vivían. El gobierno norteamericano, junto con Matías Romero, quien representaba a México en Estados Unidos, y Margarita, acordaron la mejor manera de enviar un claro mensaje a Napoleón III y a Maximiliano. El 26 de marzo de 1866, Margarita asistió a una recepción del presidente Johnson en la Casa Blanca. Ahí, con la ayuda de un intérprete, conversó con el presidente, que ordenó después que ella recibiera el mismo trato que los diplomáticos de países amigos. La prensa difundió ampliamente este acontecimiento. Para que no quedara lugar a duda, el 3 de abril, el secretario de Estado William Henry Seward ofreció en su residencia una cena en la que la invitada de honor fue Margarita. Al evento asistieron 2 hijas del presidente Johnson, los representantes diplomáticos de las naciones hispanoamericanas y el ministro de Rusia. El diario The Herald destacó que la presencia de Margarita Maza en el domicilio del secretario de Estado era una notificación oficial de que el gobierno de Estados Unidos reconocía a México como una república y, de forma específica, a la representada por el gobierno de Benito Juárez. Pedro Santacilia, yerno de don Benito, le escribió a su suegro: Hoy publica el Herald un buen artículo sobre la significación diplomática que puede y debe tener ese banquete dado por el ministro de Relaciones de este país a la esposa del digno presidente de México. Por su parte, el teniente general Ulises Grant, triunfador de la Guerra de Secesión, ofreció un baile al que asistieron el presidente Johnson y Margarita. Esta recepción la puso a prueba, pues se encontró con el representante de Francia en Estados Unidos, el marqués de Montholon. Napoleón III se dio cuenta de que Estados Unidos jamás reconocería al imperio de Maximiliano y, sumado a la situación política europea, decidió abandonar a su suerte al austriaco y retirar sus tropas de México. Margarita Maza había escrito al presidente Juárez: El lunes llegué de Washington, donde pasé 3 semanas. La primera fue muy buena, porque no sabían que yo estaba. Pero luego comenzaron las invitaciones, y yo con mis nervios y mi corazón afligido. Margarita Maza se sobrepuso a su dolor y su comprometida labor diplomática en Washington, D.C., en 1866, aceleró el triunfo de la República en México. Fue una mujer que vivió conforme al principio insurgente de «La patria es primero». Muchas gracias. Buen día. Gracias. Presidente.